Ya. Amigas, amigos de ATV Valdivia, el canal valdiviano. Estamos en el cuarto programa de Contrapunto. Usted ya lo conoce porque lo ha visto a través de la pantalla de ATV, pero también seguramente se ha conectado con él a través de internet, de otras plataformas que hoy día existen y que llegan a muchos lugares, más allá de Valdivia, por supuesto. Hemos tenido invitados interesantes antes del que tenemos hoy. Estuvo don Carlos Villarroel, don Patricio Miranda, don Patricio Illanes. Y hoy día tenemos a un nuevo invitado al que nos satisface mucho poder presentarlo frente a nuestras pantallas. Se trata de don Luis Díaz Borges, una figura conocida en Valdivia, era que no, desde hace muchísimos años. Me cuesta resumir el currículum de don Luis para presentárselo, pero como hay gente joven que no lo conoce y gente nueva, tengo que decir por lo menos que él es profesor normalista de esa antigua escuela normal que formaba profesores con vocación. En lo político, dirigente del Partido Socialista, fue alcalde de Valdivia, fue uno de los alcaldes, si no el alcalde más joven en el año 70, cuando lo dije, en el 71. Así que se pueden hablar de muchas cosas. El exilio lo llevó lejos y aprovechó también esa lejanía y esas posibilidades que le dio la vida y volvió como un economista titulado, sabio, conocedor, experimentado de muchas realidades del mundo. Por ahí me voy quedando. Tenemos mucho que hablar. A ver, Eduardo, si podemos encajar en lo principal para que... En lo principal, pero es inevitable preguntar, ¿cómo fue eso de ser elegido alcalde, siendo el alcalde más joven de Chile hasta ese momento, ¿no? Sí, así ¿Sí? al parecer era. Bueno, ¿Ahí qué edad, perdón, para que veamos, nos ubiquemos? yo asumí con 24 años. 24 años ya, Sí. muy bien. Bueno, probablemente puede haber habido algún alcalde más joven en alguna comuna pequeña, pero creo que en las comunas importantes es cierto, parece que era el más joven. Sí. Bueno, fue una experiencia muy interesante. Fui elegido por el conjunto de los 9 regidores, que era el nombre que en ese tiempo tenían los concejales. Había habido unas elecciones el año 71, en que la Unidad Popular salió muy bien parada, porque ustedes saben que Allende había sacado un 36%, si no me equivoco, de los votos. Y para las elecciones municipales ya, habiendo avanzado pocos meses el gobierno de la Unidad Popular obtuvo el 51% de los votos a nivel nacional. Eso porque las primeras medidas que tomó el gobierno de Allende impactaron muy positivamente en la población. De manera que, bueno, yo asumí por decisión de los regidores, en particular por la decisión también del Partido Socialista de iniciar un periodo distinto, dándole oportunidad a los jóvenes. No era yo el único, había también jóvenes en muchas instancias del gobierno. Era un gobierno que abría espacios a la juventud, ¿no? Cito, por ejemplo, el gobernador de la Unión, Carrascamo, o el intendente, que tenía 28 años, 26 años el anterior. Es decir, y además que los jóvenes estábamos realmente muy implicados en este maravilloso proyecto que prometía la Unidad Popular. De manera que asumimos esas responsabilidades con el máximo entusiasmo y generosidad también, ¿eh? Dicho de paso, para que vean ustedes cómo los tiempos han cambiado. Los alcaldes no teníamos sueldo en ese tiempo, tenían sueldo. Y menos los regidores. Sobrevivimos, yo como era profesor también tenía mi sueldo de profesor. Había que dividir había que dividir el día entre ser profe y ser alcalde. Y era muy estresante, Sí. porque evidentemente las exigencias de la alcaldía eran importantes, digamos, ¿no? De manera que era un trabajo arduo, pero orgulloso al final de las muchas cosas que hicimos. Fue una experiencia extraordinaria. Logramos, creo, hacer mucho más con muy poco. Piense usted que en ese tiempo el número de funcionarios eran 120 en la Municipalidad de Valdivia.
Entonces no se compara, no hay comparación posible con... Y en materia de recursos igual, de recursos financieros, digamos. Qué interesante el dato que nos aporta nuestro invitado, ¿no? El alcalde y los regidores, así se llamaban los concejales en ese tiempo, trabajaban gratis. Esa función, ese servicio público, lo ofrecían con capacidad, con responsabilidad, pero era un servicio gratuito dedicado a la comunidad. Luis, hay muchas cosas que deben haber quedado de esa gestión suya, que también se vio alterada Sí. por el golpe. Yo quiero recordar un detalle que yo también lo considero que es parte de su legado. Usted, siendo alcalde de la Plaza Pedro de Valdivia, celebrando un 12 de octubre, tuvo un discurso que no sé dónde podemos encontrarlo, pero usted señala algo que conmocionó a la colonia española residente que estaba en el acto, a las autoridades. Usted descubrió allí al personaje Pedro de Valdivia, Sí. y señaló lo equivocados que estábamos para celebrar el Día de la Raza, y hacerlo al lado del conquistador, que muchos no teníamos claro a cuántos aborígenes, a cuántos mapuches, indígenas, huelliches, no solo de Chile, sino de otros lados, habían caído vencidos por este conquistador, ¿eh? Bueno, ¿Usted lo recuerda? Sí, claro. era evidente que nosotros traíamos otras miradas, digamos, de la historia y en general de todo, digamos. Éramos revolucionarios, por decirlo claramente, queríamos cambiar las cosas y por lo tanto teníamos una mirada absolutamente diferente de la economía, de la historia, y ello se refleja obviamente en ese tipo de circunstancias, pero también de la misma manera recuerdo que un homenaje a Arturo Prat, a quien considero el héroe más importante de Chile, precisamente por su generosidad, por su entrega, en fin. No dejé de mencionarlo también, ¿no?, en su momento. Bueno, lo político, usted fue miembro de un partido que fue duramente atacado y casi diezmado, al menos en esta región, en esta ciudad, ¿no? El partido a usted le dio las herramientas también para servir a la comunidad, no solamente como un mandatario del partido, sino como un militante, con responsabilidades directivas también. Sí, claro, yo formaba parte también de la dirección regional del partido, digamos, ¿no? Pero bueno, allí compatibilizábamos los trabajos y de alguna manera también el partido éramos bastante disciplinados, en el sentido que también el partido orientaba nuestro trabajo y aceptábamos esa orientación, no éramos vacas sagradas por ser alcalde, digamos, ¿no? Era parte del trabajo, digamos, hacer lo más colectivo posible, tanto al interior del municipio como en nuestras relaciones externas, y tomar decisiones lo más técnicas y adecuadas posible. Entonces, y eso permitió también que, contrariamente a lo que se cuenta del periodo de la Unidad Popular como un periodo terrible, de grandes batallas de todo tipo, que las hubo sin duda, ¿no? Pero en materia municipal la verdad es que no teníamos mayores conflictos, ni siquiera con los regidores que pertenecían a la derecha o a la democracia cristiana. Y yo creo que, no sé cuánto, pero quizás un 95% de los acuerdos se tomaban por unanimidad, digamos. Entonces, también es bueno resaltar eso, porque esa leyenda negra de un periodo en que era solamente pura conflicto es bastante falso, digamos, ¿no? Para dejar el plano municipal, ¿me equivoco? ¿O fue así? ¿Baticor es una creación de ese tiempo? Sí, claro. Mire Sí. qué importante, ¿no? Sí, bueno, nosotros, yo te digo, hicimos, por eso tenemos derecho a algún orgullo por lo que llevamos adelante ahí colectivamente, insisto, sobre todo con una fuerte colaboración del personal de la municipalidad, de todos los colores también. Sacamos adelante muchas cosas, diría novedosas, ¿no? Bueno, entre ellas Valdicor, que todavía existe, que es una sobreviviente porque es una empresa pública creada durante la Unidad Popular en nuestra municipalidad, en convenio con el Ministerio de la Vivienda, para crear una empresa que en ese tiempo se concibió como una empresa que tenía que dedicarse a la remodelación de la ciudad, a la remodelación urbana. Por eso se inició incluso un primer proyecto, ¿no es cierto?, que es el que está al lado del Servicio de Salud acá en el centro, con varios edificios, qué sé yo.
Bueno, fue una de las cosas que logramos hacer en ese minuto, que resultó ser bastante importante, digamos, y que tenía relación con el hecho de que nos proponíamos pasar a la construcción de edificios de altura en Valdivia, ¿no? Y para eso se planteó el problema de que no existía ninguna empresa extractora de áridos que diera el ancho, digamos. Y por eso se creó Valdicor también como una empresa extractora de áridos, originalmente. Y después se dedicó a la construcción, etc. Y ha permanecido en el tiempo. En el proyecto original, ¿esas construcciones en altura iban a estar destinadas a uso habitacional o a edificios públicos? A uso habitacional, y no tenían, en el caso específico de la Cormo, que era una de las ramas del Ministerio de la Vivienda, no tenían propósitos sociales, es decir, era un proyecto de construcción de inmuebles. De desarrollo inmobiliario. Con fines comerciales. ¿Ah? Para que vean ustedes cómo los mitos son bastante falsos respecto de lo que fue de la Unidad Popular. Era parte de lo que se estaba haciendo, que se hicieron muchos edificios en Chile en realidad, pero nosotros teníamos ese convenio en particular con el serbio. Eduardo, quiero y otras cosas más, pero sí, claro. Y muchas cosas más. Sí. Llevar a nuestro invitado desde su condición de economista también, ¿no? Uno ve estos días muchos documentales, yo vi el último en Canal 13 y obviamente, dada la fuente, no podía ser justo o ecuánime u objetivo. Entonces, la derrota de la Unidad Popular es por las colas, porque no había aceite, porque no había arroz, no había azúcar, la inflación, y todo eso se atribuye al gobierno de Allende. O sea, los culpables, los responsables fue Busco, su ministro de Economía, el ministro de Hacienda, el mal manejo, la inexperiencia, la destrucción del país, como llaman. Eso tuvo un origen, ¿no? Eso tuvo una... Yo creo que es una tremenda falsificación histórica. Efectivamente hubo dificultades, eso no cabe ninguna duda. Pero también, y las estadísticas son claras, el año 71 el país pega un salto. El crecimiento del producto es de un 8%, una cifra que no había existido en los años anteriores y que nunca se dio bajo la dictadura. Ahora, el año 71, porque parece ser que todavía no se organizaba bien el boicot, como que había sido una sorpresa, digamos, de que Allende llegara al gobierno, y que por lo tanto se pudo llevar adelante un proyecto de economía que funcionó, digamos, ¿no? Hubo un crecimiento del producto, de la industria, de la agricultura incluso. Y bueno, eso es parte, probablemente uno de los mitos más extendidos respecto al fracaso económico de la Unión Popular. En primer lugar, hay que decir que el proyecto de la Unidad Popular era esencialmente un proyecto destinado a sacar a Chile del subdesarrollo. Es decir, era un proyecto con fines claros de desarrollo económico, es decir, ese era el eje. Y para eso, ¿no es cierto?, el gobierno proponía básicamente tres cosas. La nacionalización de las riquezas básicas, principalmente el cobre, la reforma agraria y la creación de un área de propiedad social que se tenía que constituir con las empresas que ya pertenecían al Estado y con otras empresas estratégicas, y que no, por lo tanto, no era el propósito de la Unidad Popular hacer una revolución tan radical como la rusa, por ejemplo, de estatizar todo. Era muy acotado el tema, y en ese proyecto había trabajado una cantidad muy grande de profesionales, de economistas, de ingenieros, en fin. El programa de la Unidad Popular era un programa muy en serio, cosa que hoy día no se ve con los candidatos presidenciales. De repente dicen un par de cosas, ¿no? Había un documento desarrollado en conferencias llevadas a cabo con anterioridad a la campaña de Salvador Allende para proceder al desarrollo de Chile, digamos, ¿no? Y en esa perspectiva, ¿no es cierto?, se consideraba
legítimamente de que esas tres grandes medidas nos iban a permitir salir del subdesarrollo. Ese era el objetivo. En otro plano, en lo que se refiere a medidas más inmediatas para salvar situaciones más concretas, se elaboró un programa de las famosas 40 medidas de la Unidad Popular, ¿no? Que eran temas pequeños, digamos, en distintas áreas, pero lo estratégico era estos tres grandes proyectos que había que llevar a cabo y que en gran medida se llevaron a cabo y que además tuvieron éxito. Al igual que de hoy, esas son las tres grandes reformas que las tres grandes reformas en materia económica, digamos. O sea, podrá cuestionarse muchas cosas, pero hoy día lo que Chile es hoy también se debe a esas transformaciones, digamos. Es decir, el haber nacionalizado el cobre significó contar con una enorme cantidad de recursos, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy. Lamentablemente ha habido un proceso de desnacionalización escandaloso, traidor, diría yo. Aquí les traigo a don Armando Uribe, Premio Nacional de Literatura, jurista, literato, etcétera, etcétera. Un hombre intelectual muy interesado también en el tema del cobre, que dice, hace 10 años atrás, hoy siento vergüenza de ser chileno. Y lo dice ¿por qué? Le leo. Claro que ocuparse de lo que ocurre con la gran minería del cobre no empequeñece, sino al revés, porque es el mayor escándalo y la mayor vergüenza por la que pasan quienes mandan en el país Chile. Y hablo no solo de quienes mandan con poder político, sino de quienes mandan con poder económico y financiero. Porque la medida de Allende de nacionalizar, que ha aportado a la fecha, a través de Codelco, una cifra que en general las personas no la manejan, digamos, no entienden mucho, pero son 150.000 millones de dólares. 150.000 millones de dólares ha aportado Codelco al Estado, desde la nacionalización hasta el año 2017-18 se hizo el cálculo. Incluido el proceso de desnacionalización. O sea, la desnacionalización, si no hubiera desnacionalización, tendríamos una fortuna mucho mayor que esa. Mucho mayor que esa. Es decir, estamos hablando, para que la gente dimensione, un ferrocarril que tanto deseamos entre Santiago y Puerto Montt, un ferrocarril rápido, digamos, de modestos 300 kilómetros por hora, que nos llevaría a Santiago en 3 horas y media, vale 10.000 millones, o sea, una 15ª parte de los 150.000 millones que ha aportado Codelco. El problema es que esa plata ha entrado al Estado, o sea, y la nacionalización del cobre, por lo tanto, ha aportado para que la situación en salud y en educación, con todas sus precariedades, sea por lo menos lo que es, porque si no sería peor. O sea, si no se hubiera nacionalizado el cobre bajo Allende, el Estado no habría tenido recursos para financiar hoy, aunque sean las precariedades de la salud y de la educación. Lamentablemente, el cobre fue desnacionalizado entre gallos y medianoche, porque por años los chilenos creyeron, y lo creen algunos todavía, que el cobre es chileno, dicen. No. Hoy día el 75-76% de la producción de cobre en Chile la realizan las transnacionales. Y Codelco más la pequeña y mediana minería aportan el resto. Eso significa que miles de millones de dólares se van del país todos los años.
Se van, ¿por qué? Porque las transnacionales, contrariamente se habla mucho de la inversión extranjera como un bien, ¿eh? La verdad es que puede ser un bien, pero depende bajo qué condiciones ingresa una inversión extranjera en un país, digamos. Si eres tú el que pone las condiciones o es el resultado de un chantaje, como es el caso de la desnacionalización del cobre, que fue el resultado de un chantaje. Es decir, la gente ignora esto y prácticamente nadie en este país sabe y todos se terminan callando. Pero la dictadura no desnacionalizó el cobre, aunque no sorprenda. Al final de la dictadura, el 95% del cobre lo producía Codelco y la minería, mediana y pequeña minería. Los militares no privatizaron el cobre, pero tampoco fueron presionados por los norteamericanos, digamos, ¿no? ¿Qué pasó? Lo que pasó fue objeto de un chantaje. Yo tuve ocasión de ver el acta de un consejo de generales en que se trató el tema de privatizar el cobre. Lo tenía Gustavo Ruz, que todos lo conocemos. Él me lo mostró. ¿Qué aparece allí? Que a Pinochet los norteamericanos le ofrecieron continuar apoyándolo y por lo tanto que no volviera a la democracia, con tal que privatizara el cobre. ¿Qué pasó? Que dos de los generales, que eran además los principales de la primera y la última división, que son las divisiones más importantes, le dijeron no. Se subentiende entonces que la Concertación dijo sí, porque apenas comenzados los gobiernos de la Concertación, las compañías transnacionales entraron a Chile. Algunos sospechan de que la campaña no fue financiada desde Estados Unidos, etcétera, etcétera. Criticable el asunto. No sé, habría que haber estado en el pellejo de Elwin y de los dirigentes de la Concertación ante la expectativa de que continúe la dictadura, pero que se entienda que fue objeto de un chantaje brutal. A ver, Luis, hay un detalle importante, ¿eh? Como usted lo dice, la mayoría de los chilenos creen que el cobre es chileno, porque saben que fue la medida más importante que asumió el doctor Allende durante su mandato, un 11 de julio. Entonces, a Codelco se le exige como si Codelco fuera el mayor productor de cobre de Chile, y usted está hablando de que no llega al 25, 27% por ahí en manos de Codelco. Exactamente. Y además, se cuestiona, entonces de repente se dice que Codelco no es capaz, que no es eficiente. Algunos quieren entonces... El tema es que incluso por ahí, por el 2008, Codelco fue premiada internacionalmente como la compañía de metales, digamos, productora de metales más eficiente del mundo. Ahora, ha pasado periodos de eficiencia y de no eficiencia, porque depende de quién esté ahí a cargo. Por ejemplo, en el primer gobierno de Piñera nombraron de presidente de Codelco a un señor Hernández. Y ese señor Hernández había sido gerente de las transnacionales. Y las transnacionales lo único que buscan es terminar también con Codelco, o sea, terminar de apropiarse de todo el cobre. Entonces tuvo una gestión desastrosa, porque esa es la política. Cuando se quiere privatizar una empresa, el argumento es que no funciona bien. Entonces, este señor era un zorro cuidando las gallinas. Hubo pérdidas por $1.000 millones solamente en contratos a futuro, bajo su administración. Nunca nadie dijo nada. Nadie publicó en la prensa de que se habían perdido $1.000 millones. Pero ustedes se acordarán, quién sabe, que años por ahí por el 2000, un señor Dávila, funcionario de Codelco, perdió $180 millones y lo terminaron metiendo preso. Pero a Diego Hernández, bajo el gobierno de Piñera, no le pasó nada, porque son tipos que vienen comisionados a generar problemas en Codelco.
Entonces Codelco a veces funciona bien o funciona mal. Últimamente lo han embarcado en unas inversiones muy grandes cuyos retornos no justifican el volumen de inversiones. Entonces hay una serie de oscuridades ahí que obviamente, lamentablemente, es un tema que no está en los medios. Contrariamente a lo que sucedía en tiempos previos a la Unidad Popular. Es decir, el contraste que hay hoy en que la mayor riqueza de Chile, que provee el 50% de las exportaciones al país, que Allende calificó el sueldo de Chile por su importancia, que Frei lo llamó la viga maestra de la economía, no es tema en los medios. ¿Por qué? Porque evidentemente es un negocio tan lucrativo y tan enorme que tenemos derecho a sospechar, sospecha fundada, digamos, de que sea la fuente, la principal fuente de corrupción en Chile, porque nadie dice nada. ¿Entiendes? Y de otro lado, perdón, el actual presidente invocando, implorando que haya una reforma tributaria muy acotada, muy chiquitita, para financiar el gasto social. En consecuencia, que el cobre debería seguir dándonos lo que Chile necesita y hay cosas tan escandalosas. Bueno, a partir de la concertación, entre el 90 y el 2005, 15 años, las transnacionales sacaron de Chile 25 millones de toneladas de cobre. No pagaron nunca un peso de impuesto. 25 millones de toneladas durante 15 años. ¿Cómo lo hacían? Ingeniería contable. Pérdidas. Porque tenían que pagar impuesto a la renta. Pero entonces declaraban que no tenían utilidades. ¿Cómo no obtenían utilidades? Bueno, a propósito de lo mismo, fíjense que el señor Diego Hernández, era gerente de una empresa, y cuando la empresa declaró pérdidas, lo premiaron. Ustedes dirán, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo un gerente que dirige una empresa tiene pérdida, lo van a premiar por tener pérdida? Bueno, lo premian porque resulta que así no paga impuestos. Pero entonces, ¿cuál es la brujería del cuento? La brujería tiene varias patas. En primer lugar, los tipos maniobran en el precio del cobre. Es decir, lo hacen bajar. Lo hacen bajar y por lo tanto, además, se benefician afuera porque venden el cobre chileno a precio de huevo a sus filiales afuera. Y por lo tanto hacen las utilidades en las filiales. Pero no le pagan al fisco chileno. Es decir, y hay otras modalidades. Cargar los costos, por ejemplo, se prestan plata desde filiales financieras a su empresa en Chile a altos intereses. Cargan de nuevo los costos. Hay una serie de mecanismos que utilizan y todo esto pasa en el más ruidoso silencio en Chile. Es impresionante. Ahora yo creo que ahí hay de todo un poco, pues hay neoliberalismo, digamos, bueno, las empresas tienen derecho a hacer lo que sea, San Macanuta, ¿no? Hay ignorancia, muchos políticos no tienen ni idea de lo que yo les estoy hablando. Y el resto, la única explicación que uno puede encontrar es corrupción, ¿no? Hay otros intereses también. Claro. Eduardo, ¿qué hacer cuando estamos frente a un experto que manifiesta verdades que son incontestables? ¿Quién se atreve a escribir un libro de 200 y tantas páginas, ¿no? 340. 340 páginas, un tremendo esfuerzo aquí.
Y usted en el titular ya debe generar, no sé, pues, muchas cosas. En defensa de la Unidad Popular y el socialismo. Necesitaríamos harto tiempo para desmenuzar esto, pero Sí. así en síntesis, en un par de minutos, lo fundamental para aseverar esto. Sí, bueno, este libro ya lo edité el año 2017, pero la verdad es que no, uno se siente un poco frustrado por el hecho de que uno no tiene para financiar miles de ejemplares, no tiene canales de distribución, por lo tanto es como una gota en el mar, digamos, ¿no? Pero bueno, queda la satisfacción de dejar algún testimonio, digamos. Ahora, ¿por qué dice en defensa de la Unidad Popular y el socialismo? Bueno, porque el otro mito es que el socialismo fracasó, po. Entonces, al parecer nosotros en la Unidad Popular estábamos equivocados, porque cómo queríamos instaurar el socialismo y el socialismo finalmente, aparentemente, no habría servido para nada, digamos, ¿no? Y yo cuestiono también ese tema, digamos, porque creo que hay también mitos, así como hay mitos contra la Unidad Popular, hay mitos contra el socialismo, digamos. Entonces, por ejemplo, sostengo algo y tengo una argumentación indiscutible, digamos. La Unión Soviética es el caso de mayor éxito económico de toda la historia económica del siglo XX. Un país, el más atrasado del mundo, termina siendo la segunda potencia mundial. Es decir, ¿cómo pudo pasar eso? Además, pasando por una Segunda Guerra Mundial que arrasó con el país, 17.000 ciudades, 70.000 pueblos, 26 millones de muertos. Es decir, a título de qué se habla fracaso, digo yo. Cuando ya apenas triunfó la Revolución Rusa, ¿no es cierto?, es invadida por 17 países para aplastar. Entonces, este proyecto de la Unidad Popular también se propone, como decíamos al principio, el desarrollo del país, tiene logros extraordinarios. Menciono al pasar, por ejemplo, es increíble que un país que inicie un proceso de reforma agraria, de transformaciones tan profundas en el agro, no tenga una caída de la producción agrícola. Ahí están las estadísticas. Ahora me dirán, sí, pero las colas, qué sé yo. No, sí, las colas sí, pero también hay que dejar en claro que no era que había menos para comer, sino que había un exceso circulante que provocó la inflación. Y ese exceso de circulante fue provocado por la oposición. Ustedes saben que el gobierno mandaba proyectos y teníamos un Congreso opositor mayoritario. Aprobaban los proyectos de remuneraciones, pero no el financiamiento. ¿Y qué podía hacer un gobierno que se declarara el gobierno de los trabajadores? Decir a los trabajadores, no le vamos a pagar porque no nos dieron financiamiento. ¿Qué tenía que hacer? Ponerle a imprimir billetes, pues, porque no tenía alternativa. Entre las muchas cosas que ocurrieron en términos de lo que fue el boicot al gobierno de Allende, digamos, ¿no? Y hay otros hechos que realmente demuestran que fue un gobierno tremendamente creador. Por ejemplo, cualquier economista entiende que es necesario, sí, satisfacer necesidades de la gente, de todo orden, pero que también hay que ahorrar e invertir para crecer, porque si no nos damos vuelta. La tasa de ahorro bajo el gobierno de la Unidad Popular fue ligeramente inferior a la tasa de ahorro en el gobierno de Frei y nunca fue superada en los 17 años de la dictadura. Por ejemplo, se construyeron más viviendas, alrededor de 50.000 viviendas por año, contra las 39.000 del gobierno de Frei, y
la dictadura rebajó eso a 23.000 viviendas anuales. Entonces, este mito del desastre de la unidad popular es realmente una manipulación grosera de los datos históricos, que son datos firmes, digamos, no son invenciones. Además, los datos estadísticos ni siquiera pueden ser cuestionados, porque era un organismo dirigido por un demócrata cristiano y una planta de funcionarios demócratas cristianos, digamos. Luis, permítame hacer una consulta. En la época el Estado era más ágil que hoy en día, porque las cifras que usted nos indican me hace pensar inmediatamente en todo lo que demora hoy en día, por ejemplo, un comité de vivienda para poder tener su casa propia, ¿no? O tener un barrio, una villa, qué sé yo, un condominio para donde poder llevar una vida digna, digamos, en una vivienda adecuada. 15 años, 15 promedio. años, ¿no es cierto? No, yo creo que eso no pasaba ni en el gobierno de Frey ni ninguno de los gobiernos anteriores a Allende, digamos. Yo creo que se ha ido burocratizando tanto el sistema. Y bueno, detrás de eso está la falta de recursos, porque este país no tiene, o el Estado, digamos, no tiene suficientes recursos, entre otras cosas por lo que comentábamos, por el cobre. Pues si allí está, o sea, nosotros tenemos un privilegio gigantesco, digamos. Este es un país, entre paréntesis, se considera a Chile el 8º país más rico del mundo en términos de recursos naturales per cápita. O sea, que los cubanos tengan problemas, uno lo entiende, porque es un país que no tiene muchos recursos. Y el tener recursos naturales o no tener, lamentablemente determina la calidad de vida de la gente, ¿no? Vean ustedes lo que pasa en ¿cómo se llama? En Arabia Saudita, por decir, que nunca privatizó su petróleo, que es una empresa estatal, Aramco, la que explota el petróleo, a pesar de que los saudíes, ¿no es cierto?, han sido siempre dependientes de los norteamericanos, pero nunca han sido tan tontos como los chilenos. No han soltado por ningún motivo ni permitido que las transnacionales entren a explotar el petróleo. Y lo único que hicieron para garantizar que los norteamericanos no los invadieran o no los presionaran a permitir sus transnacionales, ¿no es cierto? Lo único que hicieron es tomar compromisos con ellos en términos de que gran cantidad de sus recursos, de sus ingresos por petróleo, los invierten en Europa y en Estados Unidos, donde tienen 250.000 millones de dólares que ayudan a sostener la economía norteamericana, digamos, ¿no? Porque claro, tampoco tenían donde más poner esa enorme cantidad de plata en Arabia Saudita, digamos, ¿no? Se fueron a comprar palacios a Europa, etcétera, ¿no? Pero eso es lo aberrante en Chile, ¿eh? Que nosotros, teniendo además una posición estratégica única en el mundo. ¿Por qué? Porque Chile es un 0,25%, es decir, un cuarto de un 1% de la superficie terrestre. Eso es Chile. Y en Chile varían las estadísticas en el tiempo, digamos, pero ha oscilado entre el 35 y el 50% de las reservas mundiales de cobre. Es decir, el país que tiene un privilegio, pero absolutamente extraordinario, porque además el cobre está considerado, después del petróleo, la segunda materia prima más estratégica. Y nosotros lo entregamos casi gratuitamente a la explotación transnacional, digamos. Cuando eso nos da un poder enorme, es un tremendo poder, que hoy día el 50% del cobre que se comercializa en el mundo sea chileno.
Pero está siendo comercializado por empresas extranjeras, digamos. Radomiro Tomic se decía por ahí en alguna frase que era tan aberrante que Chile permitiera la privatización del cobre cuando eso no lo aceptaría ni un dictador de la peor dictadura en África. Y es cierto, ¿no? Si son cosas absolutamente sorprendentes, digamos. Pero todo está tapado. Entonces también Chile no cobraba royalty. Lo habitual en cualquier país es un 10, 12%. En el caso del petróleo puede llegar en Venezuela, por ejemplo, cobraban un 30% de royalty. Y aquí como gran cosa el gobierno de Boric consiguió un 1% de royalty sobre la extracción de nuestro cobre. Es dramático, digamos, ¿no? Es realmente, además, una estupidez, digamos, por decirlo claro. ¿Ah? Pero es un tema, como te digo, que permanece muy guardadito. Yo pienso que nuestros televidentes deben estar igualmente entusiasmados como nosotros, siguiendo el hilo conductor que usted maneja para hablarnos de esta realidad desconocida, ¿no? Invisibilizada, o sea, de la cual los chilenos somos realmente ignorantes. Solamente como un titular, porque nos quedan un par de minutos, sí. Y con el compromiso que la próxima tenemos que entrevistarlo, aunque sea en la plaza, pero tendrá que seguir disertando. Y el litio, ¿en la huella del cobre? El litio, yo no soy un entusiasta del litio. En primer lugar, porque las exportaciones actuales de Chile del litio rondan el $1.000 millones. Y las exportaciones de cobre son 40 veces más que eso, $40.000 millones. Nuestro problema es el cobre. Lo que no significa que debamos descuidar el litio, porque puede que en el tiempo llegue a ser importante. Puede que sea importante, pero el litio está más expuesto que el cobre al tema de los cambios tecnológicos. De repente podría desaparecer como el interés por el litio. Por ejemplo, acaban los chinos de sacar un auto eléctrico con baterías de sodio. Y el sodio de la sal, mil veces más barata que el litio. Entonces, no sabemos qué va a pasar con el litio. Entonces no podemos apostar tanto al litio. Nuestro problema, insisto, es renacionalizar el cobre. Y ahí yo me voy a permitir solamente dos cosas, leerles esto. La privatización fue ilegal e inconstitucional. Como Pablo Rodríguez Grez lo dijo, es inconstitucional. Porque el artículo de la Constitución de Pinochet dice: el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, imprescriptible e inalienable de toda la minería. No puede ser privatizado. Se violó la Constitución. Se violó la Constitución. Y lo que queda es nacionalizar o renacionalizar. Eso es lo que queda. ¿Y en qué nos basamos para eso? Me permito leer esto. La resolución sobre soberanía permanente de los recursos naturales, que reconoce el derecho inalienable de todo Estado, esto es de Naciones Unidas, a disponer libremente de sus riquezas naturales en conformidad a sus intereses nacionales y en el respeto a la independencia económica de los Estados. La misma resolución declara que la nacionalización, la expropiación o la requisición deberán fundarse en razones o motivos de utilidad pública, de seguridad y de interés nacional, los cuales se reconocen como superiores al mero interés particular o privado, tanto nacional como extranjero. Naciones Unidas. Naciones Unidas. Estamos en el tiempo, ¿eh? 45 minutos que se fueron más rápido que en otra oportunidad. Exactamente, no. Agradecer la visita de Luis Díaz, esperar que sea la primera de otras varias ocasiones. De nuestra parte, solo decir que, cerrar este primer ciclo de Contrapunto, agradecer a don Juan por la conducción, a los estudios de ATV, por supuesto, que nos ha acogido en su casa, y nada, esperemos tener la oportunidad de volvernos a encontrar en un futuro próximo. Haremos lo posible, digamos, por repetir este esfuerzo y por
volver a conversar más en profundidad con cada uno de nuestros invitados, particularmente con don Luis Díaz, que ha quedado mucho tema por tratar, digamos, y mucha pregunta por hacer. Muchísimas gracias. Bien, pues yo agradecido también por la invitación. Creo que justamente se hace necesario en este país donde los medios de comunicación están totalmente capturados por el poder económico y que por lo tanto mucha información no le llega al público, digamos. Y obviamente en esas condiciones es difícil que la gente reaccione, simplemente no sabe que no sabe. Bueno, nos veremos pronto. Estoy optimista en ese sentido. Gracias a la TV que nos acoge como siempre y que les ha podido mostrar esta nueva producción, con voces que recuerdan los 50 años, van incluso más atrás y también analizan rápidamente y brevemente nuestro presente para sacar conclusiones, cómo encaminamos nuestro futuro. Muchas gracias.